por nuevas ideas. Y Saúl Castelar, viceministro de Transporte. Esta noche, a las 8, por Canal 10 y nuestras plataformas digitales. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, pueblo salvadoreño, bienvenidos al espacio de la entrevista. Les saluda Armando Godoy, un fuerte abrazo para los que nos acompañan ya en este viernes 30 de julio de 2021. Un abrazo para los que ven Canal 10, los que sintonizan Radio El Salvador 96.9 y por supuesto los que nos ven a través de las redes sociales, principalmente nuestros hermanos salvadoreños fuera de nuestras fronteras, los que cariñosamente le llamamos diáspora. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy hay muchísimos temas que conversar. En la segunda parte vamos a estar conversando con Saúl Castelar, viceministro de Transporte. Vamos a estar hablando sobre los diferentes temas. Hoy se anunció este plan de vacaciones que obviamente tienen varias instituciones de forma articulada trabajando para salvaguardar la vida y por supuesto los protocolos de bioseguridad en estas vacaciones agostinas. Pero en la primera parte vamos a hablar de temas políticos. La noticia del momento: el gobierno de Daniel Ortega otorgó nacionalidad nicaragüense al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y parte de su familia, y de eso vamos a estar conversando esta noche con el diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Jorge Castro. Muy buenas noches, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo al pueblo salvadoreño. Estamos aquí contentos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares y estamos listos para comunicarnos con ustedes. Por supuesto, y de hecho hablemos de la noticia del momento que obviamente ha indignado a muchos salvadoreños, y es que quiero darles un poco de contexto con la siguiente nota. El gobierno de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense al expresidente Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia y a quien se le acusa de participar en delitos de corrupción. Además de Sánchez Serén, varios de sus familiares, incluyendo su esposa, hija y nieto, recibieron la nacionalidad de parte del régimen de Daniel Ortega. Vea. El expresidente Salvador Sánchez Serén, buscado por la justicia salvadoreña por cargos de corrupción cuando fue vicepresidente en el gobierno de Mauricio Funes, recibió la nacionalidad nicaragüense. Junto al exmandatario salvadoreño también fueron blindados por el régimen de Daniel Ortega su esposa Rosa Margarita Villalta, su hija Claudia Lisset Sánchez Villalta y su nieto Juan Carlos Guardado Sánchez. Con Sánchez Serén ya son dos los expresidentes de la izquierda salvadoreña acusados de corrupción y con órdenes de captura a los que Daniel Ortega protege para que evadan la justicia de su país. El expresidente, quien se desempeñó como comandante guerrillero del FMLN durante los años 80, está en Nicaragua desde noviembre de 2020, de acuerdo con la Dirección General de Migración de nuestro país. Sánchez Serén, que recibió de manera irregular $530,000 cuando fue vicepresidente entre 2009 y 2014, es procesado por la justicia salvadoreña junto a otros 9 exfuncionarios por recibir sobresueldos y acusados de los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito, hechos ocurridos durante la administración del expresidente Funes, quien malversó unos $351 millones del presupuesto general de la nación. Funes huyó hacia Nicaragua en septiembre de 2016 y en julio de 2019 recibió la nacionalidad nicaragüense, también junto a su esposa y 2 de sus hijos. En el caso del nieto de Sánchez Serén, Juan Carlos Guardado Sánchez, se desempeñaba como encargado de activos fijos de CEPA, pero fue removido de su cargo el 4 de junio de 2019 por tratarse de un caso de nepotismo. Recibiendo estos beneficios del régimen de Nicaragua, no pueden ser extraditados, ya que su constitución prohíbe hacerlo con sus ciudadanos, colaborando con la corrupción salvadoreña. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Gracias, Walter, por ese resumen. Su primera reacción, diputado Castro. Pues causa indignación, ¿verdad? Estamos viendo exfuncionarios públicos que tratan de burlar la justicia del Salvador. Tratan de salir huyendo y precisamente violentar todo un esquema jurídico, el cual debe de ser aplicado de acuerdo a las responsabilidades que tiene cada caso. Aquí estamos hablando no solo de un delito, estamos hablando de un concurso de delitos. Y estamos hablando de toda una familia que emigra, porque todos fueron en algún momento parte de la estructura de gobierno de ese momento. Y están acostumbrados a doblegar, según ellos, esa aplicación de justicia.
y hacen lo mismo. Todos estos funcionarios hacen lo mismo, salen huyendo y entorpecen la función de la misma legislación salvadoreña. Pero nosotros estamos atentos a todo esto, estamos tratando de deducir responsabilidades y de alguna manera aplicar la normativa internacional inclusive para poderlos hacer ser responsables y pagar lo que deben de pagar. Ahora bien, estamos hablando del segundo ex presidente de la República bajo la bandera del FMLN y el segundo que se va para Nicaragua. Es decir, genera indignación, molestia, sentimientos encontrados al ver esta noticia. Bueno, aquí podemos ver la coparticipación de un gobierno extranjero que debería de apoyar realmente a la aplicación de la justicia. Sin embargo, lo que vemos es complicidad que de alguna manera había fomentado que todos estos exfuncionarios precisamente burlaran la justicia. Por eso es que es necesario generar estos precedentes y de alguna manera tratar que sean responsables. Claro. Tenemos la copia del documento, incluso queremos mostrársela al pueblo salvadoreño para tener también contexto en esta plática, donde precisamente se confirma que el expresidente Salvador Sánchez Serén obviamente obtiene la nacionalidad nicaragüense. Y ahí dice: el suscrito director general de Migración y Extranjería del Ministerio de Gobernación de la República de Nicaragua, comandante de brigada, Juan Emilio Rivas Benítez, certifica que en los folios, y ahí dice el número, del libro Nacionalizados Nicaragüenses, número 11, correspondiente al año 2021, y ahí obviamente menciona más adelante el nombre del ciudadano Salvador Sánchez Serén, originario de la República de El Salvador, y ahí obviamente da mayor explicación sobre esto, diputado Castro. Ahí podemos ver, es oficial, definitivamente es oficial, y yo me preguntaría, bueno, el presidente Funes hizo lo mismo y ahora está haciendo un expresidente Sánchez Serén lo mismo. Si ustedes se recordarán, el pueblo salvadoreño debe recordarlo, y si tú te acuerdas, cuando Funes escapó, ¿verdad? Escapó porque se le dio un aviso que iba a ser capturado. El mismo sistema nefasto que ellos tenían le dio el aviso que iba a ser capturado el día siguiente, y él efectivamente lo declara de esa manera. Dice, bueno, yo me fui de El Salvador porque me iban a capturar. De hecho, y esto quiero agregarle, diputado, que en su momento también Medardo González, uno de los exsecretarios generales del FMLN, también confirmaba que él le había sugerido irse a Nicaragua. Es correcto. Ahí hay una complicidad directa. ¿Por qué? Y hay una responsabilidad legal, porque se le dio el aviso y él pudo burlar la justicia. Aquí estamos hablando de un caso similar en el sentido que hay un escape a poder enfrentar el sistema judicial y poder demostrar que él no ha hecho lo que se supone que ha hecho. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no someterse a los tribunales y encarar la justicia y demostrar que se ha actuado correctamente? No lo hacen precisamente porque ellos saben que han venido actuando en esta estructura nefasta donde los sobresueldos han ido volando mes a mes a cada funcionario público de ese momento. Claro, y de hecho tenemos información también que ya el Juzgado Segundo de Paz envió a la Interpol la petición para tramitar difusión roja contra Salvador Sánchez Serén. Recordemos que bueno, es un envío a la Oficina Central Nacional de Interpol, el oficio sobre las órdenes de captura contra el expresidente Salvador Sánchez Serén y otros exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, para que se tramite esta difusión roja con el fin de localizarlos y obviamente darles este proceso de extradición. Este es una herramienta legal, ¿verdad?, que debería ser usada y es usada en este caso, a la cual el gobierno nicaragüense debería responder conforme a esa legalidad. Sin embargo, lo que hace es darle espalda a todo un proceso que ya está contemplado y que, como insisto, es una herramienta legal para poder hacer responsable a estas personas de lo que han cometido. Claro. Es decir, ahora con este aviso Interpol y la nacionalización de Salvador Sánchez Serén va a ser casi imposible que venga a dar la cara a la justicia. Yo esperaría que esto cambie, ¿verdad? Yo esperaría que el gobierno nicaragüense tome conciencia de lo que está haciendo, porque al hacer esto no solo se convierte en un cómplice de la persona, sino de todo lo que han cometido. Porque aquí estamos hablando que ellos laceraron
expectativa de un pueblo de poder evacuar todas esas necesidades. ¿Cómo las laceraron? Bueno, haciendo erogaciones de todo este dinero público que pudo haber sido ocupado para necesidades del pueblo, y las ocuparon para necesidades de su bolsillo. Claro. Ahora bien, hay que recordar también que el Juzgado Segundo de Paz ha enviado a prisión a exfuncionarios del FMLN por el tema de lavado de dinero. Entre ellos también se encuentra el ex ministro de Hacienda, se encuentra la ex ministra también de Salud, Erlinda Handal, viceministra de Ciencia y Tecnología, entre otros más. Esto obviamente refleja que sí hubo graves casos de corrupción y delitos graves también de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en el gobierno del FMLN. Sí, estamos hablando aquí que esto ha venido cometiéndose en los últimos 30 años, ¿verdad? Hasta que llegue este gobierno es que sencillamente se hace un hasta aquí y se comienza precisamente inclusive eliminando la partida de gastos reservados o partida secreta, como usualmente se le conoce. Entonces, ellos tenían una estructura nefasta que se venían pasando de mano, en gobierno. Entonces, al ver todos estos funcionarios, exfuncionarios, estamos hablando de más de 600 exfuncionarios en los gobiernos anteriores. Es increíble. Cuando hacemos el cálculo matemático de 10,000, 15,000, hasta más de $30,000 mensuales por más de 5 años, porque algunos inclusive pasaba el gobierno de turno de ellos y seguían percibiendo sobresueldos. Y entonces toda esta parte y toda esta estructura es la que estamos rompiendo aquí. Cuando ustedes ven escapar a todos estos exfuncionarios que creían que jamás iba a llegar la justicia a su puerta, cuando vemos personas como las que acabas de mencionar sentadas en el banquillo de los acusados, no hay una persecución política, es una persecución de delincuentes. Y eso hay que dejarlo claro. Aquí no estamos persiguiendo políticos, estamos persiguiendo exfuncionarios públicos que cometieron delitos. Eso le iba a preguntar, precisamente existe todavía este grupo pequeño que defienden a estos exfuncionarios del FMLN vinculados a casos de corrupción, donde insisten que todo esto se trata de una persecución política. Negativamente. Las declaraciones no son reales, y el pueblo salvadoreño, un pueblo salvadoreño ya maduro, que ya entiende de lo que ha venido ocurriendo, perfectamente sabe que no es verdad. Aquí estamos persiguiendo delincuentes que cometieron delitos, que se burlaron y hicieron uso de su cargo de funcionarios públicos para poder accesar a dinero público y para enriquecer sus bolsillos y para poder realmente inclinar esa balanza y esa autoridad como funcionarios para poder robar. Y estamos hablando que ocuparon ese dinero y lo malgastaron en lo que ellos querían, en viajes, en compras de inmuebles, en gastos innecesarios cuando el pueblo estaba necesitado, cuando la educación estaba necesitada, cuando el sistema de salud estaba totalmente abandonado. Entonces, es grave lo que han hecho. Han dañado al país y lo han dañado posiblemente dentro de su estructura, y lo que estamos haciendo es paso a paso saneándolo. Por supuesto. De hecho, vamos a hacer una pausa, la primera de esta entrevista, y al regresar vamos a estar hablando también sobre el trabajo que han realizado ustedes en esta comisión especial que investiga el tema de sobresueldos, que obviamente usted preside, valga la redundancia, como presidente de esta comisión especial. Ayer veíamos la llegada de Carlos Quintanilla Smith y Ana Vilma de Escobar. Dieron algunos datos reveladores de los cuales vamos a estar analizando en esta mesa. Quédese con nosotros. Ya regresamos. En este regreso a clases semipresencial opcional, aplica a los 4 filtros de prevención. En el hogar, no salga si un familiar presenta síntomas de COVID-19. En el transporte, ningún estudiante con síntomas debe trasladarse. En la entrada del centro educativo y en el aula, el estudiante que presente síntomas será aislado para ser atendido. Ante cualquier sospecha del virus, llama al 132. Cuidémonos entre nosotros. La educación sigue. Ministerio de Educación.
Gracias por continuar con nosotros. Esta noche conversando con Jorge Castro, diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas. Y antes de irnos a la pausa, conversar precisamente sobre esta comisión especial que ayer recibió a Carlos Quintanilla Schmid y por supuesto a Ana Vilma de Escobar, ambos ex vicepresidentes de la República y por supuesto señalados en el tema de sobresueldos. Hablemos primero de lo que ocurrió con Carlos Quintanilla Schmid. ¿Qué le parecieron las respuestas que dio? ¿Le convencieron que en efecto todo era lícito? Bueno, fueron muy reveladoras, ¿verdad? Si el pueblo salvadoreño tuvo la oportunidad de ver la entrevista, efectivamente él reconoció haber recibido sobresueldo. Exacto. Él hablaba de que el sobresueldo tenía una legalidad y para poder establecer esa legalidad se basaba en un manual. Si no me falla la memoria, en un manual SAFI. Este manual es una mera guía, ni siquiera es una ley, ni siquiera es un reglamento. No tiene rango del reglamento ni rango de ley. Entonces, él basaba su legalidad en la existencia de este manual, que el fin que cumple es mero codificador de diferentes conceptos. Entonces, allí estaba codificado como sobresueldo, pero eso mucho menos no da legalidad alguna. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de salario, como ya hemos explicado en innumerables ocasiones, y él aceptaba haber recibido sobresueldo, aceptaba haber negociado con el expresidente Paco Flores, antes de estar en el cargo, haber negociado la cantidad que iba a recibir y hablaba de 5,000 y algo de dólares adicionales a su salario. Y eso por 5 años. Entonces, otra cosa reveladora fue que nosotros habíamos hecho nuestra diligencia en base a la responsabilidad que tenemos y habíamos pedido una certificación a probidad de la Corte Suprema de Justicia. Él no sabía que nosotros la teníamos. Entonces, cuando nosotros navegamos precisamente en el hecho de este resultado de probidad, él tenía un faltante no justificado de incremento en su patrimonio de más de $1 millón, que no justificó. Y él decía en ese momento, él dijo en ese momento que no se le había notificado, a pesar que existe un documento donde hay una fecha que fue en el 2018 que le notificaron en efecto estas irregularidades en su informe de probidad. Es correcto, porque nosotros en ese momento no le hicimos ver que teníamos el documento. Entonces él pasó negando que se le había notificado constantemente. Y el pueblo salvadoreño pudo corroborar al final que mostramos efectivamente donde había sido notificado en fecha y él sabía perfectamente que no había justificado ese incremento en su patrimonio. Ahora bien, veíamos también otro de los temas y era que ocupó este dinero para remodelar su casa de habitación como parte de su función, dijo él, defendiéndose de vicepresidente de la República. Bueno, es que lo que sucede es que había una parte también agregada a lo que estamos hablando del incremento no patrimonial de más de $1 millón, que sirvió para remodelar la casa del vicepresidente. Y yo le preguntaba que cómo era posible que gastara, ¿verdad?, en remodelaciones, sobre todo cuando el pueblo salvadoreño estaba tan necesitado de obras. Entonces él argumentó que era algo necesario porque él era el vicepresidente de la República en ese momento. Y que como funcionario y por el rango de vicepresidencia, él pues tenía que tener un lugar acorde. No, y también decía que yo creo que esto también es sumamente grave, no sé cómo lo ve usted también, diputado. Es decir, no existía la LACAP en ese momento, sí, pero obviamente cómo fue este pago, porque él mencionó de una empresa constructora para la remodelación como tal, ¿cómo fue esto? Si fue en efectivo, si hubo una libre gestión, libre competencia o cómo fue la compra, fue compadre hablado. Es que lo que sucede es que, bueno, todas las personas, ya sean funcionarios o las personas naturales que no están en un puesto público, si reciben un dinero, deben de saber el origen del dinero, por un lado. Fíjese que cuando le preguntamos que si, ¿por qué no pagaban renta? Él dijo, es que no es mi obligación, es la obligación del pagador descontármela. No, es que la obligación es suya, de cada uno, de cada persona es la obligación de pagar renta.
él tenía que pagar renta. Entonces, si usted mira en esas respuestas, tal como la que usted decía, él evadía la responsabilidad que tenía y daba respuestas ambiguas que de alguna manera servían para mentir, ¿verdad? Claro, y uno de los diálogos que también se tuvo en esa comisión, se hablaba también sobre el tema de probidad, no solo en el caso del ex vicepresidente Quintanilla Smith, sino también de la ex vicepresidenta Ana Vilma Escobar. ¿Cómo vieron ustedes las impresiones que ella dio? ¿Cómo evaluaron las respuestas de ella? ¿Realmente los convencieron a ustedes? Bueno, aquí estamos hablando de una persona que fue vicepresidente en el periodo del señor Saca, pero tenemos con antelación una declaración del presidente Saca, muy enriquecedora, donde claramente define que todos los funcionarios que estaban a cargo de él, la gran mayoría y una inmensa mayoría, bajo un gran listado que él presentó, recibían sobresueldos, inclusive la señora de Escobar. Y expresamente dijo que ella recibía $10,000 mensuales por todo el periodo. Si usted se fija en las declaraciones que ella da, ella dice que desconocía que habían sobresueldos. Cuando le preguntamos que si eran legales, no quiso opinar si eran legales o no. Y además de eso, es un poco complicado ser el vicepresidente, que todos los funcionarios del gobierno tengan sobresueldo y usted como vicepresidente no conocerlo y no recibirlos, cuando ya el presidente que estaba en funciones lo declaró y su secretario privado inclusive. De hecho, queremos recordarle, diputado del pueblo salvadoreño, las declaraciones cuando precisamente el ex presidente de la República, Elías Antonio Saca, confirmaba el tema de los sobresueldos para la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar. Vea. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. ¿Durante los 5 años? Sí, señor. Seguramente. Ok. Él manifestó, si usted lo ponemos nuevamente, porque creo que... Sí. La vicepresidenta Ana Vilma de Escobar en mi tiempo recibía un sobresueldo. ¿Ana Vilma de Escobar también tuvo sobresueldo? Sí, tuvo sobresueldo. ¿Se acuerda usted la cantidad del sobresueldo? $10,000 mensuales. ¿Durante los 5 años? Sí, señor. No pudo responder. Sí, es correcto. Y el pueblo salvadoreño debe de preguntarse, aquí tenemos un expresidente que tuvo un proceso judicial donde él quiso establecer todas estas personas, exfuncionarios que recibían sobresueldo y donde no lo dejaron. ¿Quién no lo dejó? La Fiscalía. La Fiscalía no dejó que se dieran los nombres de los exfuncionarios que recibían sobresueldo. Esta documentación se agregó al proceso y el juez que tendría que haber tomado cartas en el asunto, el juez del proceso, tampoco lo llamó. Entonces cuando lo sentamos ahí y él tiene la oportunidad de mencionarlos, obviamente que los menciona. Entonces cuando él expresa en esa declaración testimonial que ella percibía sobresueldos y ella dice que no, es complicado. Ayer tuve la oportunidad de conversar con Javier Argueta, asesor jurídico de la presidencia, justamente en la ciudad donde usted está. Él me decía, y voy a decir textualmente, para la gente que nos vio ayer, seguramente se va a acordar, decía ahí, hay alteraciones corporales que indican cuando una persona miente o dice la verdad. En el caso de la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, fueron claras y es que ella guardaba silencio para evadir las respuestas. Efectivamente, nosotros, al igual que con el señor Quintanilla Smith, teníamos la certificación de probidad que establecía, a ella inicialmente le hicieron una observación de incremento en su patrimonio, escúchelo bien, de más de $11 millones. ¿11 millones de dólares? Más de $11 millones. Okay. De incremento no justificado en su patrimonio. Dentro del plazo que da probidad, ella pudo justificar, pero no pudo justificar al final 1.300.000 y fracción. Que ella dijo que hasta 12 años le había durado su examen largo. Es correcto. Entonces, yo quiero que entienda el pueblo salvadoreño qué es este documento. Este documento lo emite probidad.
emite la certificación y es un documento probatorio en sí mismo, prueba de que ella no está al día en su justificación de incremento del patrimonio. Entonces, cuando ella viene y dice, recibió su finiquito, le dijimos y ella dijo sí, ¿verdad? Pero a la fecha, en probidad, ella no está al día. No ha justificado ese incremento. Claro, ese proceso tiene un plazo, ese plazo finalizó. Si ustedes se fijan, y el pueblo se fijó, ella argumentaba de que los magistrados, a quienes le llamaban los magníficos, que ella misma lo dijo, por cierto, le habían dado una especie de finiquito. Aquí hubo una violentación de esos magistrados hacia el proceso. ¿Por qué? Porque el proceso tiene un plazo determinado. Ella en ese plazo determinado no pudo demostrar y justificar ese incremento. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando terminó el plazo, ella llegó hacia los magistrados y presentó un escrito con una documentación que era una fotocopia certificada por un notario salvadoreño de unas transacciones en Costa Rica. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento la facultad que tenían los magistrados realmente fue violentada, el principio de legalidad, porque ellos no tenían facultades después de terminado el plazo para realmente tirar una resolución donde determinaran de que ella estaba al día y que había justificado. Entonces, violentaron todo un proceso, y el proceso idóneo es el proceso establecido con el plazo establecido en probidad. A ver, pero eso no es delito, diputado. ¿Cómo no? Probablemente sí, ¿verdad? Pero si nos vamos a lo que efectuaban algunos magistrados, por eso es que destituimos a lo que ustedes conocen, es precisamente eso, convertirse en una suprecorte, ¿verdad? Donde de alguna manera se posicionaban arriba de los órganos correspondientes y empezaban a resolver como querían. Favoreciendo a algunos. Bueno, inclusive hasta llamarse no enjuiciable, ¿verdad?, en sus resoluciones, porque lo hicieron. Claro, recuerdo eso. A ver, ¿qué conclusiones podemos tener de esta comisión de sobresueldos luego de la llegada de estos dos ex vicepresidentes que, entre otras cosas, obviamente negaron tener sobresueldos a todas costas? En todas las preguntas las trataron de evadir, obviamente algunas con nervios, otras sin nervios, y otra también, creo yo que una de las conclusiones, pero usted me dice, es todo el tema de probidad como tal, el hecho que hubo irregularidades en el proceso. Lo que ellos deberían de entender, y lo que el pueblo también debería entender, que aquí hay un documento público que goza de fe pública, que determina que no están al día. Ellos en la declaración mintieron si lo contrastamos con ese documento público probatorio. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí sucede una falsedad. Esa falsedad puede constituir un delito, ¿verdad? Nosotros estamos analizando detenidamente los audios, el video, la prueba, y vamos a tomar la decisión correspondiente para en caso sea legal, de alguna manera solicitar y mandar el oficio a la Fiscalía para que investigue. Así es. El objetivo de esta comisión sabemos que es investigar los sobresueldos, y con esto quiero terminar, pero ¿hacia dónde va a ir la línea de esta comisión? ¿Se va a seguir citando a más exfuncionarios para seguir indagando, obviamente, qué ocurrió con el tema de los sobresueldos? Es correcto. El pueblo salvadoreño debe saber y entender de que aquí son los primeros pasos. Estamos hablando de más de 600 funcionarios, entonces, en diferentes gobiernos. Entonces, si bien es cierto, la mecánica nefasta utilizada era similar, habían ciertas aristas diferentes. Y entonces estamos tratando de, responsablemente diría yo, de indagar y obtener los elementos de juicio necesarios para que haya un fundamento y poder así deducir las responsabilidades. Por supuesto, y sin duda nosotros también vamos a estarle dando seguimiento al trabajo que han desde esta comisión especial. Le dije que no me iban a alcanzar los temas antes de iniciar. Son muchísimas cosas que están haciendo ustedes siempre a favor del pueblo salvadoreño, pero quiero darle las gracias, diputado, por su tiempo.
Muchas gracias por la invitación y gracias al pueblo salvadoreño por permitirnos entrar en sus hogares. Por supuesto. Permítanos hacer la pausa y al regresar vamos a estar conversando con el viceministro de Transporte. Ya se encuentra de hecho tras de cámara Saúl Castelar. Quédese con nosotros, ya regresamos. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. Gracias por continuar con nosotros. Tal como se lo anunciamos en la primera parte de esta entrevista, en la primera hora, hoy vamos a estar conversando con el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, a quien le damos la cordial bienvenida esta noche. Viceministro, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Armando. Buenas noches. Gracias por la invitación y, como siempre, un cordial saludo para todas las personas que nos sintonizan. El gusto es nuestro. Hablemos, viceministro, sobre lo que hicieron hoy, el lanzamiento. Hoy, precisamente, las autoridades del gobierno de El Salvador lanzaron el Plan Agosto Seguro, el cual contempla acciones, por supuesto, de bioseguridad y cumplimiento de todos los protocolos sanitarios durante estas vacaciones agostinas, así también las medidas de seguridad vial. Se sabe de que se va a incrementar todos los controles y, por supuesto, toda la estrategia por parte del BMT, pero quizás conocer a detalle cuál va a ser el rol del BMT en este plan. Muchas gracias, Armando. Sí, efectivamente, esta mañana pues dimos lanzamiento a este plan de contingencia Agosto Seguro, en el cual, como parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, el BMT tiene la oportunidad de colaborar de manera muy cercana con la Policía Nacional Civil y con nuestra unidad antidoping, precisamente tratando de controlar dos elementos que para las vacaciones generalmente inciden negativamente en el incremento de siniestros viales. Uno de ellos es el irrespeto a los límites de velocidad. Hablábamos fuera de cámaras que en esta época de vacación, tradicionalmente al tener calles más despejadas, calles más vacías, la gente tiene una tendencia a aumentar la velocidad de circulación y, por otro lado, controlar también el consumo de bebidas alcohólicas en aquellas personas que conducen, conductores que desafortunadamente toman esta mala decisión de trasladarse en un vehículo y al mismo tiempo luego de haber consumido bebidas alcohólicas. Tenemos entonces la obligación como parte de este plan nacional de realizar diferentes controles vehiculares. Estamos proyectando únicamente con Policía de Tránsito alrededor de 800 controles vehiculares. Tenemos proyectado realizar más de 1000 pruebas antidoping en diferentes lugares y que precisamente no vamos a esperar al 1 de agosto para realizarlas, sino que ya desde hoy martes, hoy más tardecito, vamos a estar ya verificando algunos puntos antidoping, precisamente para generar esta conciencia y este llamado a la población de que nos acompañe y logremos tener unas vacaciones seguras. Usted también mencionaba un punto que es muy importante también. No debemos de perder de vista en estos momentos que el COVID sigue siendo un elemento importante y que, por lo tanto, cuando estemos en cualquier lugar disfrutando de nuestras vacaciones, el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad sigue siendo un elemento muy importante. Hay que recordarlo en este momento también en aquellos lugares donde puede haber una aglomeración. Es obligatorio el uso de la mascarilla y, por lo tanto, vamos a estar pendientes de poder mandar este mensaje a través de controles en el transporte colectivo, controles en buses turísticos también, que van a buscar llevar este mensaje de solidaridad a cada salvadoreño para poder acompañarnos en esta lucha contra el COVID-19. Por supuesto. En estas vacaciones también agostinas, el BMT tendrá estos servicios de grúa para los automovilistas. Esto obviamente continúa. Sí, así es. Este es un servicio que tradicionalmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ha puesto a disposición de la ciudadanía. No va a ser la excepción este periodo vacacional. Es un servicio que también el ministro anunciará formalmente en las próximas horas y que sí, pues podemos adelantarle a la población que también será otro de los elementos que desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte se ponen a disposición
disposición de la ciudadanía en conjunto, digamos, o en contribución a estos esfuerzos interinstitucionales para procurar unas vacaciones seguras. Hablando de esfuerzos interinstitucionales, también el Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes, el FONAT, y el Consejo Nacional de Seguridad Vial van a estar pendientes y a la expectativa también en estos controles. Así es, FONAT y CONASEBI son una parte fundamental de nuestros esfuerzos de concientización sobre la seguridad vial. Vamos a estar con nuestros equipos CONASEBI en diferentes puntos del país, también siempre promoviendo el mensaje de una conducción segura, distribuyendo también arneses y extintores a diferentes conductores para también tratar de promover un comportamiento más seguro en nuestras vías. Sabemos obviamente que entre las principales causas, si podemos llamarlo así, de accidentes de tránsito está el hecho de invadir el carril, el hecho de manejar bajo los efectos del alcohol, entre otras causales. La idea obviamente en estas vacaciones es evitar que las cifras se incrementen o que se registren incluso fallecidos. ¿Cuál es el llamado que hace el BMT de cara ya precisamente hoy? El sector público obviamente comienza las vacaciones y por supuesto ya la próxima semana también el sector privado comienza a gozar de estos días festivos. Sí, bueno, nosotros en nuestro país desafortunadamente tenemos unas tasas de accidentalidad vial que son altas. Todos los días tenemos que lamentar al menos 52 accidentes con algún tipo de lesión o algún tipo de daño material considerable y en algunos casos también con pérdidas de vidas y por lo tanto el mensaje de concientización y de respeto a toda la normativa de tránsito es muy importante poder transmitirlo a toda nuestra población porque desafortunadamente esas cifras hablan a veces del desconocimiento, del irrespeto hacia las leyes viales que tenemos en nuestro país. En ese sentido, pues el mensaje que el viceministerio en conjunto con otras instituciones que, como usted bien señala, son instituciones hermanas como FONAT y CONASEBI, nos mantenemos en una permanente campaña de concientización, de transmitir a las personas, es que la ley de tránsito debe de ser respetada. Usted ya señaló muy bien, entre las principales causas de accidentes tenemos como causa número 1 la distracción del conductor y la invasión de los carriles, el irrespeto a las señales de tránsito, una velocidad inadecuada es también uno de los elementos importantes y el no guardar la distancia de seguridad. Esas son las 5 causas principales de accidentes y también en un séptimo lugar en este momento tenemos el tema del consumo del alcohol. Todas estas elementos, todas estas infracciones también tienen un vínculo directo con una causal específica que a veces se deja de lado y es el exceso de velocidad. Claro. Creo que hemos tenido la oportunidad ya con usted en otras ocasiones de mencionar cómo el riesgo de perder la vida en un accidente de tránsito crece exponencialmente muy rápido a medida usted deja la velocidad de 30 kilómetros por hora. Debajo de los 30 kilómetros por hora, especialmente en zonas urbanas que son zonas precisamente diseñadas para este tipo de velocidades, debajo de los 30 kilómetros la posibilidad de perder la vida cuando usted tiene un accidente es de menos del 10%. En un 90% de los casos una persona impactada por un vehículo a menos de 30 kilómetros por hora no va a perder su vida. Entonces el mensaje que nosotros queremos compartir desde el Viceministerio de Transporte con toda la población que este día comienza sus vacaciones o los que van a comenzar en los próximos días a disfrutar de este periodo de relajación es a mantenernos vigilantes y respetuosos sobre todo de todo el marco legal y si en algo podemos insistir sería en que respetemos los límites de velocidad, que busquemos una velocidad tranquila de conducción, que busquemos conducirnos por debajo de estos límites establecidos de velocidad y en el otro caso pues otro elemento que de las vacaciones es también un elemento agravante es no consideremos el conducir si vamos a tomar la decisión la cual respetamos de ingerir bebidas alcohólicas. Claro, y que obviamente también están realizando, y no solo en las vacaciones, sino también a lo largo del año, realizan junto a la Policía Nacional Civil diferentes acciones durante la noche, ¿no? Así es, la Policía Nacional Civil, a través de su División de Tránsito, es prácticamente el brazo operativo, el brazo del enforcement en todo esto de las estrategias de control de la accidentalidad. No podríamos o no nos imaginamos, digamos, el desarrollo de nuestras actividades sin ese apoyo tan grande que la Policía Nacional Civil nos brinda a través de la División de Tránsito y nos mantenemos siempre muy de la mano con la División de Tránsito, precisamente coordinando todas estas actividades y es precisamente esa ayuda, ese apoyo tan vital
digital que ellos nos brinda, el que nos va a permitir en estas vacaciones tener más de 800 controles vehiculares que sumados, ya lo mencionábamos esta mañana en el lanzamiento del plan, sumados a los esfuerzos de otras instituciones, nos va a permitir realizar más de 2.400 intervenciones en diferentes puntos del país, en los cuales el elemento del control vehicular, el elemento del control vial van a ser parte de las acciones que vamos a poner a disposición de la ciudadanía para cuidar sus vacaciones y procurar vacaciones seguras para todos. Por supuesto, y no solo el llamado a la conciencia, es lo que ustedes están realizando y todas las acciones también de prevención y de seguridad como tal vehicular, sino que también se están haciendo algunos cambios en la ley, reformas importantes que ustedes han dado a conocer y que ya presentaron a la nueva Asamblea Legislativa, y estas obviamente también van encaminadas en que no solo la gente haga conciencia, sino que también endurecer las multas. Así es, hemos venido platicando con usted en otras ocasiones y a mí me da mucho gusto ver la evolución de nuestra plática, de cómo teníamos ya bastante tiempo trabajando esta reforma. Gracias a Dios se llegó el momento en que ya las reformas fueron presentadas a la Asamblea, ya están a consideración pues de los legisladores para hacer su evaluación y tomar las decisiones que ellos consideren pertinentes, pero esta reforma precisamente busca mejorar de una manera integral todo nuestro marco legal para precisamente ser más efectivos en la aplicación de las multas y también en el cambio de comportamiento de nuestra población. Yo lamento que de alguna manera de los elementos en que más se ha enfatizado los cambios y las reformas legales que hemos presentado sea en el incremento de las multas. A mi entender, en realidad esto debería de ser un motivo de alegría, porque debería de permitirnos a los salvadoreños tener vías más seguras, porque la gente debería de pensarse más cómo va a comportarse en este espacio, teniendo en cuenta que una multa en este momento sí representaría una sanción económica mayor que la que en este momento puede enfrentar. El abordaje adecuado de las personas en este momento debería de ser ante una multa que puede ser más alta, yo debo de pensar 2 veces antes de incumplir la ley, y ese es precisamente el objeto por el cual esta consideración del incremento de las multas ha sido sometida a consideración de la Asamblea. Por supuesto. Bueno, y también se habla no solo de acciones que van hacia el legislativo, sino también la renovación que existe en el BMT, es decir, desde casa, con el tema de los semáforos a nivel nacional y la aplicación de la fotomulta. ¿Cómo avanza? La última vez recuerdo que conversamos y me decía de que se seguían trabajando en los términos de referencia. Imagino que hay un avance importante. Sí, otro de los temas que me gusta pues platicar con usted, porque efectivamente la última vez que platicábamos todavía estábamos en búsqueda de las fuentes de recursos para poder financiar este proyecto. Gracias a Dios ya tenemos luz verde de una fuente de financiamiento que podemos utilizar precisamente para llevar adelante este proyecto el próximo año. Los términos de referencia también fueron presentados esta semana ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, y ya tenemos incluso código en Hacienda para poder proceder con esta operación. Así que estamos muy entusiasmados y muy entusiastas del hecho de que ya próximamente podamos ir promoviendo este proyecto, ir avanzando en el mismo, y seguramente el otro año, si todo sale bien, Dios mediante, podamos tener ya el inicio de la renovación de nuestro parque semafórico nacional. Vamos a hacer una pausa, viceministro, y al regresar vamos a hablar precisamente de estas iniciativas y cómo va a cambiar la forma de manejar tanto de nuestros amigos del transporte colectivo como nosotros, de motoristas como tal, y por supuesto los usuarios finales, el pueblo salvadoreño que utiliza también las unidades del transporte colectivo. Quédese con nosotros, ya regresamos. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Saúl Castelar, viceministro de Transporte, y estamos hablando sobre esta renovación que está haciendo el BMT en cuanto a los semáforos a nivel nacional y, por supuesto, la aplicación de la fotomulta. Sabemos que hay un proceso que continúa avanzando, obviamente, para transformar las calles de nuestro país, pero es importante poder para que el pueblo salvadoreño también pueda comprender qué tanto le va a venir a cambiar la vida al conductor este tipo de tecnología. Gracias, Armando. Bueno, para contextualizar un poco, el parque semafórico que en este momento tenemos en operación en nuestro país data de los años 90. Fue en los años 90 cuando se hizo la última, o mejor dicho, cuando se hizo la instalación de este parque semafórico que en este momento tenemos en implementación, en uso en nuestro país, y es un parque que evidentemente a medida que ha venido pasando el tiempo, ha venido desfasándose y se ha venido convirtiendo en un parque relativamente obsoleto. Sí. Ya cada vez es más difícil que nosotros podamos encontrar repuestos para los semáforos actuales que están en operación. El mismo sistema, por su naturaleza, no nos permite tener un centro de control centralizado desde el cual nosotros podamos cambiar los tiempos de los semáforos, los tiempos de verde, los tiempos de rojo en función de la cantidad de vehículos que circulan en la calle, y tampoco podemos en este momento sincronizar, digamos, la operación de un semáforo, los tiempos de verde de un semáforo con los semáforos que están antes del mismo o los que siguen en un corredor para poder generar tiempos de viaje más adecuados. Lo que estamos buscando entonces es hacer un cambio masivo de todos estos semáforos que en este momento están instalados por semáforos de última tecnología, que evidentemente sí tienen la capacidad de modificar los tiempos de verde, modificar los tiempos de rojo en función de la cantidad de vehículos que están circulando en una intersección en un momento determinado. Al nosotros poder hacer este cambio y poder tener estas tecnologías adaptativas de los tiempos de semáforo, podemos llegar a tener incluso reducciones en los tiempos de viaje en corredores principales que pueden llegar a ser de hasta el 30%. Un 30% de reducción de tiempos de viaje es una reducción muy considerable cuando nosotros analizamos el total de horas de congestión que tenemos en nuestro país. Nos podemos dar cuenta que 30% son ya valores bastante considerables, valores muy positivos, y que entonces estamos muy entusiasmados ante este proyecto que nos va a permitir entonces darle alternativas de circulación más positivas para toda nuestra población y que de alguna manera nos va a ayudar a manejar uno de los dolores principales de cabeza que tenemos los salvadoreños, que tiene que ver pues con los congestionamientos diarios que sufrimos en muchas vías de nuestro país. A ver, el tema de las pruebas de fotomulta, ya se comenzó a instalar, entiendo yo, las primeras cámaras. Ya tenemos instaladas algunas cámaras, estamos queriendo empezar a hacer pruebas con algunas de las cámaras que están instaladas. Falta todavía un poquito de tiempo para empezar a tener resultados, pero sí, también en la reforma legal que mencionábamos previo a la pausa, ya van incorporadas también consideraciones para poder echar a andar este proyecto, y también entendemos que va a ser de mucha utilidad para nosotros el poder suplir la necesidad de policías, la carencia en el número total de oficiales de tránsito que en este momento existen en nuestro país y que no nos permite tener un policía en cada esquina, mediante el uso de cámaras que van a estar permanentemente 24/7, los 365 días, pendientes del comportamiento de nuestros conductores y con la posibilidad de poder aplicar una multa a aquellas personas que decidan irrespetar nuestras leyes. A ver, muchos en casa se han de estar preguntando, bueno, viceministro, ¿cómo funciona esto de la fotomulta? ¿Cómo funciona esta tecnología? Es decir, de una cámara se toma la foto, se registra la placa. ¿Cómo funciona quizás para contextualizar al pueblo salvadoreño? Hay como dos tipos principales de cámaras que estamos considerando. Uno de ellos son las cámaras que van colocadas casi a la par de los semáforos en cada una de las intersecciones. Estas cámaras tienen la posibilidad de tomar fotos o de identificar comportamientos de riesgo, como por ejemplo giros indebidos, el cruzar un semáforo en rojo, el bloquear una intersección, y son automáticamente detectados por la cámara, que a la vez de tomar una foto del comportamiento de riesgo, también toma el número de placa del vehículo que ha decidido incumplir la ley, y entonces a través
través de la placa se realiza una identificación del dueño y el dueño es automáticamente alertado de que se le va a imponer una multa. Estas son las cámaras que estamos considerando para ponerlas en nuestras intersecciones a la par de los semáforos, pero también tenemos cámaras de carreteras que con una tecnología de detección de velocidad, en algunos casos van aparejadas con radares también, pueden determinar la velocidad de circulación en carretera, que es por supuesto en los lugares donde más tendemos a superar, digamos, los límites de velocidad establecidos, y también bajo los mismos conceptos poder poner una multa a aquellas placas que se identifique circulan en una zona de una velocidad determinada por encima de la misma. Entonces, es básicamente un sistema sencillo que nos permite estar alerta de cualquier incumplimiento. Es un sistema que funciona las 24 horas del día y que por lo tanto aumenta con mucha eficiencia la posibilidad de fiscalización y la posibilidad de control que nosotros tenemos de este espacio vial. Se puede mencionar, no está obligado a responder, pero se puede mencionar en qué lugares están ubicados o por estrategia no. Bueno, no, yo creo que sí vale la pena mencionarlos en muchos de los corredores principales. En aquellos lugares donde tenemos una mayor cantidad de vehículos circulando, vamos a colocar estos dispositivos. Y de la misma manera tenemos también un mapa de calor de accidentes de tránsito en nuestro país, de las principales carreteras, y hemos tratado de ser muy técnicos en la colocación de las cámaras de velocidad, precisamente porque tienen un costo alto y no podemos tener cámaras en cada kilómetro de nuestra red vial. Sí que se están priorizando aquellos lugares en los cuales los accidentes son comunes y que creería yo ya la población reconoce como puntos de conflicto, y es precisamente en estos lugares donde vamos a tratar de intervenir con este nuevo proyecto para tratar de reducir la posibilidad de accidentes. Por supuesto. Nos quedan pocos minutos, viceministro, pero sí quisiera hablar también de un tema sumamente delicado, y es lo que ustedes han ido a presentar a la Fiscalía General de la República. Han presentado un aviso contra conductores infractores que adeudan, escuche bien, pueblo salvadoreño, más de $70,000 en esquela. Esto ocurrió el pasado 28 de julio. Usted llegó precisamente a la Fiscalía a interponer este aviso. ¿Cómo de estar más vigentes y todavía pueden estar circulando? Y por lo tanto nos encontramos con casos como estos que definitivamente deben de ser perseguidos, deben de ser judicializados, no precisamente para dañar a nadie, sino más bien para mandar este mensaje. Decirlo, el Viceministerio de Transporte en el pasado era muy común que se le vinculara con estas malas prácticas. Es precisamente el tipo de comportamientos que nosotros estamos tratando de limpiar, estamos tratando de neutralizar, eliminar y hacer nuestra parte para cambiar la imagen de nuestra institución y buscar